Gloria a Dios. Agradecemos a Dios que ya se arrancó este mes. Estamos en este domingo 4 de noviembre 2018 con el gozo del Señor, ya declarando que este ha sido una preciosa manera de congregarse, un culto glorioso desde que arrancó en la mañana. Todo lo que ha pasado ya sería suficiente para que nos pudiéramos salir de aquí gozosos, pero Dios todavía tiene más. Así como repartió más vino, así también está dispuesto a darnos de su palabra. El mensaje de hoy tiene por título Las decisiones del justo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11c: el que es justo, practique justicia todavía. Quiero explicar algunas cosas rápidas que usted ya conoce, o si no conoce, hoy va a conocer. La justicia de Dios ha estado a disposición del hombre siempre, todo el tiempo que el hombre ha estado aquí. Y esa justicia de Dios permite que Dios sea el que nos haga justos. Usted y yo somos justos por obra de Dios. Abel fue justo porque hizo lo que debía de hacer, y muchos otros siervos y muchos otros justos. Hoy Dios está demandando que nosotros tengamos un comportamiento, una conducta de justo, haciendo lo que debemos de hacer conforme a lo que Él nos ha indicado, conforme al hacer su voluntad. Abel hizo lo que debía de hacer, y en lo poco que había, porque no tenían como nosotros hoy las escrituras en estos preciosos 66 libros, obedeció a Dios para guardar sus mandamientos y las ordenanzas conocidas en ese momento, y especialmente hacer lo que debía de hacer con respecto a tener la justicia de Dios por un sacrificio que Dios había señalado. Sacrificio que Dios había enseñado a Adán y a Eva cuando Él mismo, porque la justicia de Dios es manifestada por Dios, le enseñó a Adán y a Eva lo que tenían que hacer para ser justos delante de Él, al vestirles con túnicas de pieles y presentar un sacrificio de animales y el cubrir de sus pecados por la sangre de esos animales. Eso es lo que Él hizo y fue contado por justo. Para aquellos que ya conocemos, esto es una historia muy ratificada, pero para algunos que no han leído la escritura, en Hebreos 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Varias cosas que vamos a ver. Que la fe estaba presente desde el principio, porque fue por fe que Abel ofreció un mejor sacrificio. Y fue, amado hermano, obedeciendo lo que Dios había indicado, hizo lo que debía de hacer y alcanzó testimonio de que era justo. Hoy nosotros tenemos que alcanzar testimonio, no delante de los hombres, aunque sí, sino delante de Dios de que somos justos, porque Dios dio testimonio de esa ofrenda. Y dice la escritura que aún muerto, aún hablaba de ella, porque fue recordado por Jesucristo como aquel que dio su vida y derramó su sangre por hacer lo que debía de hacer. Es decir, lo mató Caín, porque Caín no hizo lo que debía de hacer, pero Abel sí hizo lo que debía de hacer.
La primera idea que te quiero dejar en cuanto a este mensaje de las decisiones del justo es esa, que si tú quieres ser justo y tener el testimonio de Dios, debes hacer lo que tienes que hacer según Dios te ha indicado. Vamos a seguir, porque yo estoy afirmando que la justicia de Dios ha estado dispuesta siempre a través de la vida del hombre y del tiempo del hombre en esta tierra, y que Él nos hace justos. Abraham fue considerado justo por creer lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Él estaba preocupado porque no tenía heredero, pero Dios le hizo una promesa que tardó muchos años en cumplirse, porque él, algunos piensan que pudiera tener entre los 75 y los 80 y tantos años, pero la promesa vino a cumplirse hasta 19 años después. Entonces tardó un tiempo, pero la promesa es que le iba a dar un hijo, y él creyó esa palabra. No había más que la palabra de Dios, la palabra dada por Dios, y él creyó esa palabra y le fue contado por justicia. Cuando nosotros le creemos a Dios su palabra, nos es contado por justicia y somos justos porque hicimos lo que debíamos de hacer. ¿Y qué es lo que debiéramos de hacer hoy en día? Creer lo que su palabra dice. Y si creemos lo que su palabra dice, somos justos delante de Dios y nos es contado por justicia. La palabra aquí es imputación, no hay lugar a duda. Te ha sido contado por justicia porque tú crees por mi palabra y eres imputado justo, eres tenido por justo. Espero seguir avanzando para que usted entienda. Vamos a ver esta operación. ¿Cómo es que ahora el Espíritu Santo nos testifica de eso en el capítulo 4 de Romanos? Y quiero que vayamos hasta allá. Versículos, estamos hablando de Abraham, 9 al 12. Y dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, ¿son supremamente bendecidos solo los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham no vivió en tiempo de la ley, porque Abraham no estaba circunciso en ese momento y no había cumplido la señal del pacto. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Abraham es mi padre de la fe y es padre de todos los creyentes. ¿Tú eres creyente? Abraham es tu padre en el sentido de la fe, a fin de que también a ellos les sea contada, a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí hay varias cosas que tenemos que aprender para que nos sea contado por justicia. Primero, que no son actos de ninguna manera específicos en las que nosotros tengamos que hacer ciertas cosas que tengan una señal, sino es más importante la fe. Y a Abraham le fue contado por justicia por creer la palabra de Dios. Voy a cambiar. Dios te cuenta por justo no pensando en tu pasado. Dios no piensa en tu pasado. Dios no toma en cuenta tu borrascoso pasado. No toma en cuenta la familia de la cual tú vienes, si fuera una familia totalmente alejada de Dios. Dios lo que dice: no me importa en qué estado vienes,
Si tú crees mi palabra, si tú crees en esa palabra que yo te doy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú eres justo, porque has creído mi palabra. Y es un acto de fe. No tomo en cuenta tu pasado, no tomo en cuenta tu ADN, sino tomo en cuenta que tú tienes fe. Ahora, también, para que no sea contado por justicia, es que dice, y esto es muy importante, no lo pierda para lo que vengo predicando más adelante, es que tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así es que nosotros seguimos las pisadas de fe. El justo sigue las pisadas de fe como Abraham siguió las pisadas de fe y le fue contado por justicia. No quiero pararme ahí, quiero seguir adelante y hablar de otros siervos. Vamos a mirar ahora algunas cosas con respecto a la ley, porque yo les he dicho que Dios ha tenido justos en todo tiempo y la justicia de Dios ha estado dispuesta bajo diversas revelaciones de Dios. En el caso de Abel, en el caso de Abraham, fue dado de una forma. Pero ahora vamos a ver un poquito acerca de esa justicia de ley. Y vamos a ir al capítulo 1 de Lucas, ¿sí? Vamos a ir hasta ese capítulo, versículos 5 y 6. ¿Me acompaña? Y vamos a ver la historia de un sacerdote y de su esposa. Este sacerdote se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth, y ellos tenían una necesidad. Se preguntaban si habían sido justos porque Elizabeth era estéril. Finalmente Dios les dio una promesa, pero vamos a ver qué decía el Espíritu, qué decía Dios de Elizabeth y de Zacarías. Y dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hizo lo justo. Se casó con quien debía casarse, pero no solo ahí. Dice, ambos eran justos delante de Dios. O sea, Dios está testificando, dando testimonio con el caso de Abel, como en el caso de Abraham. Estos dos eran justos delante de mí. Dios quiere testificar que nosotros somos justos delante de Él. Dios testifique de mí, Dios testifique de ti. Y dice ahí, pero vamos a ver cómo es que Dios los había justificado, cómo había venido la justicia de Dios en ellos. Dice, y andaban irreprensibles, es decir, sin falta, sin defecto, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, a ellos se les había revelado cierta palabra de Dios. Esto había venido bajo la revelación dada a Moisés de la ley. Pero ellos no solo habían creído en Dios, sino habían creído a Dios. Y lo que tenían en ese momento eran ciertos mandamientos y ordenanzas, y ellos hacían lo que debían de hacer. ¿Qué es lo que hacían o lo que debían de hacer o que trataban de hacer? Obedecer esos mandamientos y esas ordenanzas. Sí, no estamos hablando de perfección. No eran impecables. No hay hombre impecable. El único impecable en esta tierra es Jesucristo. Pero ellos creyeron a Dios y Dios los consideraba justos porque estaban tratando de hacer lo que debieran de hacer. Por lo menos, hermano, inténtelo. Trate de hacer lo que debe de hacer delante de Dios. Y dice aquí que ellos guardaban los mandamientos y las ordenanzas. Tenían una necesidad, esta Elizabeth era estéril, y Dios les hizo un milagro. Dios les dio un hijo muy ungido que usted conoce, no voy a hablar más de ello, se llamó Juan el Bautista. Eran conforme a la ley, se les consideraba y se les llamaba justos porque eran rectos delante de Dios.
eran honestos. La palabra perfecto en el Antiguo Testamento es recto, es honesto, es sincero. Esas son las acepciones. Delante de Dios eran sin reprensión, pero no eran impecables. Pero Dios los consideraba justos, porque algunos dicen, ninguno en la ley había sido considerado justo. No, aquí vamos a ver varios casos que sí. De tal manera que, ¿cómo es que ellos alcanzaban justicia? A través de los sacrificios que Dios había ordenado en manera cruenta por los animales, porque una vez al año Dios cubría los pecados de todo el año y quedaba otro año para que a través de la expiación pudieran ser justos delante de Dios. Es decir, no se le olvide, la justicia de Dios ha estado a disposición del hombre siempre, en todas sus etapas. Él es el que nos hace justos. Vamos a seguir, hay otro ejemplo aquí. Denle la vuelta en Lucas 2, 25 y 26. Y dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este no era sacerdote, este no era más que un hombre y que tenía una revelación, se podía decir, en cierto modo era un profeta. Y este hombre, mire lo que dice, lo que el Espíritu dice, y estaba bajo la ley, justo y piadoso. Aquí tenía dos características. Esperaba la consolación de Israel, y oiga esto todavía, cómo Dios testificaba, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es un privilegio, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne después de la justicia que nos dio Cristo Jesús. Pero en este tiempo solo venía sobre los que Dios quería que viniera. Y Dios consideró a Simeón justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él, porque Dios lo consideraba eso, justo y piadoso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea, le había dado una revelación a este hombre. Simeón era justo y piadoso. Simeón era un hombre recto delante, sincero y honesto delante de Dios. Y procuraba guardar esos mandamientos, esas ordenanzas. Vamos a ver una combinación que quizá usted se ha fijado, a lo mejor no se ha fijado, que truena. Un hombre justo tanto en la ley como en la gracia, pero que finalmente escogió estar justificado por la fe en Cristo Jesús. Ese hombre es de admirarse. Se llamaba inicialmente bajo la ley Saulo, pero después le fue dado por su nombre Pablo. Él era justo por la ley y él era justo por la fe. ¡Wow! Esto es sumamente importante. ¡Qué hombre! Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 9, para que usted vea lo que el Espíritu testifica y que lo que testifica el propio Pablo a través de la carta a los Filipenses. Y dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne. ¿De qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjese nada más. Él cumplió con lo que debiera de hacer. Dice, circuncidado al 8º día. Esa era la ley, ¿no? Que al 8º día les cortaran el prepucio. Y dice, yo al 8º día, paz. Luego dice, del linaje de Israel. Entonces, yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Uf, qué bárbaro. De la tribu de Benjamín, de la cual era Saúl, esa tribu que estuvo muy pegada a Judá. Así es que era de la tribu, identificándose totalmente. Seguimos leyendo. Dice ahí, hebreo de hebreos. Oh, qué precioso, ¿verdad? Él estaba diciendo, soy descendiente de Sem. Soy descendiente de Noé y de Sem. Soy semita y soy hijo de Eber. Y los que venimos a la escuela de crecimiento espiritual de Génesis, aunque yo ya lo había estudiado, esa palabra significa hebreo el que cruza ríos, el que cruza de un lado al otro lado del río. Y eso significa bendición, porque, amado hermano, Abraham tuvo que cruzar el Éufrates.
Josué tuvo que cruzar el Jordán con el pueblo para ir a bendición. El pueblo cuando salió de Egipto tuvo que cruzar también. Hebreo de hebreos, ¿sí? Y amado hermano, nosotros miramos esta bendición. Él dice, yo soy de los que cruzan el río para bendición. Soy hebreo de hebreos. Tengo esa herencia de bendición. Seguimos adelante, luego dice, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, trato de guardar lo que está escrito hasta donde Dios me ha dado revelación en forma muy radical. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, estaba equivocado, tenía un celo violento, un celo equivocado, pero tenía un celo. Y hay algunos justos que no tenemos un celo de nada. Y el Señor está pidiendo que tengamos un celo santo, no un celo de violencia o de ira o de juicio o de condenación, pero es un celo santo que exprese la verdad y la justicia de Dios a la gente. Y luego dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Yo soy como Elizabeth y como Zacarías, yo soy como Simeón, yo soy irreprensible, soy sin falta y sin defecto. Lo que estaba diciendo, si quieren verme como justo y me quieren pasar por la ley, justo estoy. Y entonces si este hombre se circuncidó a los 8 días y era fariseo de fariseo, ¿guardaría en los sacrificios del día de expiación? Seguro que guardaba todas las fiestas. Acuérdense que aún ya siendo cristiano, para identificarse con los judíos, hizo algunos votos conforme a la ley. Pero no para ahí. Ahora vamos a ver del 7 al 9 para decir, ¿verdad?, que era justo por los dos lados. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjese nada más. Parado en que ahora la justicia está dada bien claramente en Cristo Jesús y lo declara como Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque Él es Dios y Salvador y Señor y Rey, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ya no estoy buscando mi propia justicia, ya no estoy parado en la justicia de la ley, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo era justo por la ley, pero se aferró a la justicia dada por Cristo. Y esa justicia es por la fe, porque él tuvo que encontrarse con el Señor y su fe fue aumentada. No voy a parar más de eso. Vamos a ver otro que narra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, por lo que voy a predicar más adelante, y es muy importante. Vamos a hablar un poco de Lot, vamos a empezar a hablar de Lot. Versículo 7. Mire lo que dice el Señor, porque mi mensaje se llama las decisiones del justo. Y libró al justo Lot. Le repito, Lot era justo. Porque Lot hacía lo que debía de hacer en cuanto a su relación con Dios. Pero en cuanto a decisiones vamos a ver que no la hizo bien. Pero él tenía una relación con Dios. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot era justo por la fe, porque en ese tiempo no había ley. Lot era sobrino de Abraham y era hijo de Harán y su abuelo se llamaba Taré. Había herencia de bendición. Había una familia que había decidido tener fe en Dios y tenerle fe a Dios. Lot era un hombre de fe y era justo. No voy a hablar más de él porque al rato me voy a descoser hablando varias cosas. Ahora, si Dios
ha traído su justicia y la ha puesto a disposición del hombre siempre. ¿Tú y yo qué? ¿Tú y yo qué? Todos los que están aquí, ¿qué han hecho con esto? ¿Qué han hecho con la obra de Cristo? ¿Qué han hecho con la obra de Dios? Dios quiere hacerte justo. ¿Eres justo? No hay manera de ser justo más que cuando hayas recibido a Jesucristo como Salvador. Ahorita lo vamos a ver, y lo hayas confesado con tu boca. Me estoy adelantando. Somos justos por fe y somos justos por gracia. Vamos ahora a comprobar esto, aunque usted lo conoce, pero yo traigo un orden que Dios me ha dado. Romanos 3, 21 y 24, y esto es muy importante para aquellos que tienen duda de si han recibido a Jesucristo o si no lo han hecho con su boca y no lo han creído. Amado hermano, este es el tiempo de pararse y aprovechar la justicia dada por Dios a través de Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, nosotros no estamos bajo la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Está manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios ahí está por medio de la fe en Jesucristo. Si tú tienes fe en Jesucristo, si tú crees que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que es tu Salvador y que te ha dado la vida eterna, estás recibiendo la justicia de Dios, y entonces el Señor automáticamente te está haciendo justo. Si tú ya tienes a Jesucristo, estás bajo la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Tienes que creer en Él. Tú no crees en Él, no eres justo. No estás aprovechando el noviembre, ¿verdad?, del Buen Fin. No estás aprovechando que el Señor hoy ha venido a regalarnos su justicia. Y solamente tienes que creer. Si tú no has creído, aprovecha el Buen Fin y no necesitas llegar al día 18. Hoy aprovecha el Buen Fin y cree en Él y recibe la justicia de Dios y declárate justo, y declara que también justa es tu familia. Si ya lo has hecho y no habías entendido, hoy Dios te está quitando la ignorancia. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no va a venir a pensar que ahora eres gentil, o que eres mexicano, o que eres de origen zapoteca, ni mixteca, ni olmeca, ni totonaca, ni chichimeca, ni nada de eso. No va a ver que eres gordo, panzón, alto, güero, negro, moreno, todo. Dios no va a hacer diferencia. La justicia de Dios está dada por a todos. Yo, por ejemplo, soy irlandés de Xochimilco y el Señor me ha salvado por su justicia. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque he creído en Él. Crea en Él. Muy bien. Y dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es justo. El pecado destituye de la gloria de Dios, pero la justicia de Dios te restituye a la gloria de Dios. La justicia de Dios te corona de gloria y de honra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos está diciendo: yo soy el que te justifiqué y te estoy justificando gratis. La justificación, como la salvación, es gratis, es gracia. No, Dios no está pidiendo nada. No puedes tú comprar ninguna iglesia. Ya hay una iglesia que se dice cristiana que vende la salvación y que dice: si haces esto por obras o si das esto, te damos tu bula y ya estás perdonado. No, no, no y no. No es porque tengas dinero, no es porque seas de la raza especial, no sea porque seas ario, ni porque seas negroide o no sé, ¿verdad? Amado hermano, la justicia de Dios es dada gratuitamente, es por la gracia de Dios, recíbela. Nada se te cobra. Si alguna iglesia, si alguna persona te quiere cobrar porque alcances salvación, no recibas, ese es un hijo del diablo. ¿Sí?
Pero si alguien te predica y como hoy te está diciendo que la justicia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, cree en Él y recíbela gratuitamente. La vida cristiana y la experiencia del justo y el caminar y la decisión del justo sí tienen condiciones y tienen resultados, lo vamos a ver. Pero al menos ha sido justificado por el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuántos van entendiendo? Por eso es que dice Romanos 5:1, muy conocido: justificados pues, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante, yo no quiero tratar más temas doctrinales, pero una cosa es muy importante, que si tú alcanzas la justicia de Dios y eres considerado justo a través de creer en Jesucristo, se acabó tu pleito con Dios. Ya nunca digas, Dios la trae conmigo, Él trae enojo, Él trae pleito conmigo. Ya no, si tú eres considerado justo, ya no hay pleito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya con Él no hay enemistad. Ya no traigo pleito. Si trae pleito con mi familia y con mi pasado, allá que se arreglen ellos. Yo ya estoy libre. ¿Cuántos van a caminar así justificados y van a tener la paz con Dios? Dios no es tu enemigo, hoy se ha vuelto tu amigo por la pura justicia de Cristo. Amén. Eso no quiere decir que Dios no te ame y que Dios no te castigue y te discipline, porque Dios al justo le tunde, porque le ama. Porque dicen, no me ama porque me corrigió. Al contrario, te ama porque eres justo, eres su hijo y no te considera bastardo. Qué bueno que hoy te toma por nombre, porque cuando a Dios no le interesa a una persona, a una familia, ni siquiera la toma por nombre. Pero a ti te da por nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Todavía no entro al macizo de este tema, pero vamos a ver algunas otras cosas. La justificación está acompañada por obras de justicia. Es decir, voy a cambiar, porque este término dice, o bueno, es por obras, entonces estoy bajo la ley, o es por gracia y por fe, entonces estoy bajo el nuevo pacto. ¿Cómo está que la justificación está acompañada por obras? Es decir, por tus decisiones, está acompañada por tu conducta, está acompañada por tu comportamiento, está acompañada por tu actitud, está acompañada por tus palabras. El resultado de la justicia de Dios y la justificación deben producir naturalmente, y a veces no lo permitimos, un efecto contundente en tu vida, trayendo esa justificación y el que tú eres considerado justo, un cambio radical y pleno. Si no, algo anda mal, algo no está bien en tu vida cristiana, algo anda mal. Vamos pues a comprobar esto. Y ese pasaje que dicen que es la epístola del diablo, así dijeron la Iglesia Católica un tiempo y no la leyeron, pero aquí sigue. Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 25, hasta el 26 voy a leer. Fíjense bien, no fue justificado voy a cambiarle, por sus decisiones Abraham. No fue justificado por su caminar Abraham. No fue justificado por su conducta Abraham. No fue justificado por su comportamiento Abraham. No fue justificado por su actitud Abraham. No fue justificado por sus palabras Abraham. Voy a leer ahora lo que dice aquí. Póngale ese paréntesis. No fue justificado por las obras, todo lo que dije, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él, Dios,
le había creído a Dios y a su palabra, y el Señor le dijo: toma a tu hijo Isaac y sacrifícamelo, y obedeció inmediatamente y lo iba a hacer, porque él sabía que si hubiera soltado esa daga sobre él y hubiera matado a Isaac, Dios lo hubiera resucitado. Él confiaba en Dios, creía a Dios. Es tan importante el caminar de uno. El justo camina no creyendo a Dios algún día. Hoy hay muchos justos que dicen: he creído que Jesucristo es mi Salvador y lo acepto. Pero esto que me predicaron no lo creo. Pero esto que dice la palabra, esto no lo creo. No, esto no me acomoda. Esto no es de mi parecer. Estas no pueden ser mis palabras. Esta no puede ser mi actitud. Entonces no estás caminando en la fe de Abraham. Abraham había tomado una decisión: creer a Dios siempre. ¿Cuántos van de aquí a creer a Dios siempre? Vuelvo a leerle: la justificación está acompañado por las obras y por tus decisiones. El resultado de la justicia de Dios y la justificación deben producir un efecto contundente en tu vida, un cambio radical y pleno, si no algo anda mal en tu vida cristiana. Sigo leyendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si tú tienes ese camino, si tus decisiones son las correctas, si tú sigues el camino de Jehová, esto es lo que Dios testificó. Esto es lo que hoy lo estábamos viendo en la escuela de crecimiento espiritual. Y si me quiere acompañar allá, Génesis al capítulo 19, a ver si es 19, si es el 18, y es el 18. Mire lo que Dios está testificando acerca de esas decisiones que sabía que estaban ya dadas en el corazón de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, cuando se muera, que guarden el camino de Jehová. Ese era su mandamiento. Yo he caminado, he tomado esas decisiones, esa ha sido mi conducta, ese ha sido mi comportamiento. Pase lo que pase, pase lo que Dios me diga, pase lo que acontezca, yo voy a seguir creyendo a Dios. Ese es el camino de Jehová. Y Dios dice: haciendo ¿qué? Justicia y juicio. Amado hermano, nosotros veremos esto más adelante. Regresamos ahí para que usted me acompañe hasta allá a Santiago y acabar de leer por lo menos lo que dice ahí. Y le fue contado por justicia y fue llamado y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, la justificación, amado hermano, y la justicia de Dios tiene decisiones y tiene un camino. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Este es un caso extraordinario, porque Rahab ya estaba en tiempo de la ley. Y Rahab, en cuanto a las cosas de la ley, pues no se comportaba muy bien, era una ramera y hacía cosas incorrectas. Pero esta mujer se adelantó, ¿verdad? O se regresó al tiempo de Abraham de vivir por la fe, o se adelantó al tiempo de Cristo. Y esta mujer fue justificada por la fe a través de un camino de justificación, a través de una actitud y un comportamiento de decisiones correctas. Rahab tomó la decisión correcta e hizo lo que debía de hacer. Si va saboreando y el mensaje, y yo también. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay hoy que dicen: yo creo que Jesucristo es mi Dios, estoy justo, pero no estoy llevando el camino de Jehová, no estoy bajo la conducta, bajo el comportamiento, no estoy bajo la actitud, mis palabras no son las de un justo, no tengo obras de justo, no tengo un camino de justo. ¿Estás justificado? ¿Estás obrando en fe? ¿No operó la justicia de Dios ningún cambio radical en ti? Algo anda mal. El mensaje de hoy es una reflexión. Algo anda mal en ti si tú no has podido cambiar
esa manera de pensar, esa actitud delante de Dios especialmente. Muy bien, vamos a seguir. Analicemos pues la vida de dos que fueron justificados por Dios y hechos justos. Ya lo leímos. Y hoy quiero hablar, nacido de esas clases que estamos dando, de Abraham y de Lot. Y vamos a hablar algunas cosas importantes que nos van a pegar en el callo fuertemente y que van a traer a nuestra vida la necesidad de decidir decidir vivir como justos y caminar en el camino de Dios como justos. Vamos a analizar. 1. Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, al norte de Ur, y se quedaron allí, todavía lejos de Canaán. Amado hermano, lo primero es que Abraham y Lot fueron educados y tenían la misma educación familiar. Fueron educados y tenían la misma educación, tenían los mismos usos y costumbres, entendían muchas cosas. Hoy, amado hermano, es muy importante que nosotros sepamos lo que está pasando en nuestra casa, en nuestro hogar. Y amado hermano, Abraham y Lot recibieron la misma educación. Hoy nosotros, si somos justos, tenemos que aprender a llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos y en este caso era un sobrino que no tenía ya papá, se había muerto el papá. Tenemos que llevarlos y decirles: la única manera de que tú seas justo es creyendo que Jesús es tu Señor, y es que la justicia de Dios en él, cree en Jesucristo y llevarlos a ello. Lot había recibido la justicia de Dios. Abraham había recibido la justicia de Dios. Dios los había sacado. En ese tiempo se dice que Ur de los Caldeos era una ciudad cosmopolita, tenía cerca de 500,000 habitantes, era una ciudad muy próspera, y ellos salieron de esa comodidad. Ellos salieron de la misma familia, pero no todos en la misma familia actúan igual delante de Dios. No todos se comportan aceptando la justificación y la justicia de Dios. No todos no quieren el camino de justicia, no quieren el comportamiento ni la conducta. Y amado hermano, eso es una decisión individual. Pero nosotros tenemos que preocuparnos. Hoy hay gente que dice: yo vengo de familia cristiana y vengo de familia evangélica. Y yo les pregunto: sí, pero ¿eres cristiano? ¿Has creído que la justicia de Dios en Cristo se ha manifestado? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Lo has confesado? ¿Serás evangélico? ¿Serás de tal denominación? ¿Serás de tal religión? ¿Serás de familia de sangre azul? Pero ¿sabes qué? No estás justificado y no estás en la justicia de Dios, ni tienes un camino de justo. Vamos a romper con eso, hermano. Hoy usted me está oyendo y usted tiene que tomar una responsabilidad en su casa y en su familia. Y hoy hablarle con la verdad a la gente, porque muchos se están perdiendo. Y amado hermano, cuando usted vaya delante del Señor y le diga el Señor: mira, tú eras de esta familia y no escuchaste el mensaje de mi siervo, y estos se fueron al infierno porque tú no quisiste llevarlos a recibir la justicia de Dios. La religión nos salva, la asistencia al culto nos salva, el que pertenezcas a una iglesia en el Espíritu y a una iglesia en el poder de Dios no te salva, el que asistes aquí no te salva. Lo único, amado hermano, que te hace justo es creer en la justicia de Dios a través de Jesucristo. Hazlo hoy y díselo a tus parientes hoy. Tengo un mensaje muy serio para ustedes y vamos a seguir. Recibieron la revelación de salir y separarse. Este fue un acto de santificación. Se me salen de Ur de los Caldeos, aunque les convenga.
Se me salen de Ur de los Caldeos, aunque ahí tengan todos sus negocios. Se me salen de Ur de los Caldeos, aunque ahí se esté dando la manifestación de muchas otras religiones. De ahí se me salen. La revelación la recibió Abraham, ahí en Ur de los Caldeos, según nos dice la Escritura en mismo Santiago, y según nos dice la Escritura aquí en Génesis 12, porque no está escrito en cronología. Él recibió la revelación, pero se la platicó a su papá Taré. Su papá era idólatra y le dijo: vamos a dejar la idolatría. Se la platicó a sus hermanos, y se la platicó a su sobrino, y se la platicó a su esposa, y decidieron salir como familia de Ur de los Caldeos. Habían recibido la misma revelación. Qué triste es para nosotros que hoy, amado hermano, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestra familia, a gente que amamos, a nuestros amigos, les hemos dado la revelación de Jesucristo para salvación y vida eterna. Les hemos dado la palabra de dejar la idolatría. Les hemos dado la palabra de hacer un lado las tradiciones de los hombres, el paganismo, amado hermano, las hechicerías y las brujerías. Les hemos dado esa palabra. Han recibido la revelación, pero no han querido ser justos. Pero quizá algunos sí. Quizá algunos sí estén dispuestos. ¿Tienes revelación de Dios? Compártela. Dicen que eres loco. Dices que estás hablando tonterías, que vas a una iglesia de puros locos. No le hace. Mientras tú des la verdad, estás bien con Dios, porque estás haciendo lo que debes de hacer. ¿Me siguen acompañando o ya se enojaron conmigo? Capítulo 12. Uno dice: Jehová había dicho a Abraham, no le dijo en ese momento, sino antes: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, y que era un empresario y un industrial exitoso, y hacia un mundo socioeconómico muy alto, amado hermano, y empecé a hablar de la obra del Espíritu y a cambiar mi vida, mi caminar como justo, mucha gente se acercó, a un parientes que me dijeron: se le va a pasar, se le va a pasar. Pues ya van 41 años y no se me pasa. 41, ya ni me acuerdo. 42 años y no se me pasa. Se le va a pasar. Y luego vino una gente evangélica que me dijeron: esas son locuras. No, me dijeron: ya no hay ese Dios que haga milagros, ya no se echan fuera demonios. Pero yo sabía que era la verdad recibida por Dios, y que había vivido un evangelio tibio, y que había vivido un evangelio en la iglesia tradicional lleno de religiosidad, lleno, amado hermano, de falta de revelación, falta de poder y de autoridad. Y dije: no, Señor, yo creo en tus maravillas, yo creo en tus milagros, yo creo en tus sanidades. Yo sí voy a echar fuera demonios. Aquí tráigalos y los vamos a liberar. Porque hay iglesias y hay siervos que rechazan eso. Dicen: ya no hay demonios, mándenlos al psiquiatra. ¿Qué psiquiatra ni qué nada? Tenemos el poder de Dios, tenemos la revelación de Dios y la unción de Dios. En esta iglesia sí echamos fuera demonios. Pero usted va a ir y va a encontrar siervos aún en el Espíritu que ya dicen que no. No me traigan gente así. Tráiganlos para que sean salvos y el reino de Dios entre en su vida y sean justificados, sean liberados y alcancen la justicia de Dios. Tráiganlos porque tenemos la revelación. Este mensaje te podrá hacer tomar una decisión como justo. Después de esto vas a decir: mejor ya no voy a esa iglesia, me vaya a parar un sustote, un demonio un día de estos. Lot, su sobrino, decidió tomar el caminar de Abraham. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Acuérdense que hasta los 99 vino ese hijo. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Dios los había bendecido por obedecer. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. ¿Hasta dónde tengo que leer? Hasta ahí nada más. Amado hermano, aquí la idea es, amado hermano, que Lot decidió tomar el camino de Abraham. Hasta ahora andaban de acuerdo. Lot aprendió lo que era la justicia que Dios demandaba en ese momento. Porque si ustedes ven más adelante, en cuanto llegó a Canaán, Abraham puso un altar. Y puso un altar para decirle: Señor, no sé si en el camino cometimos pecados, pero hasta ahora esto es lo que tú quieres que hagamos. Yo soy justo, voy a hacer lo que debo de hacer, he creído en tu palabra y voy a levantar un altar y voy a levantar un sacrificio. Lot estaba aprendiendo. ¿Cuántos de nuestros parientes y de nuestra parentela y de nuestros amigos les estamos enseñando esto es lo correcto? No se avergüence, amado hermano, de lo que cree en Cristo Jesús. No se avergüence que digan: ¿y a qué fuiste a tu iglesia hoy? No, pues hoy tomamos la cena y pues, ¿cómo le digo que nosotros tomamos el pan y tomamos el... Uy, no, me van a correr. Y otra cosa, Lot estaba de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hoy las familias están divididas porque unos no son, quizás sean evangélicos, pero no son justos o no caminan como justos. Otros quieren la justicia, otros no quieren la justicia. Otros se burlan de la justicia de Dios. Pero hoy estoy teniendo un mensaje muy serio delante de ustedes. ¿Por qué lo que Dios me habló este día? ¿Por qué lo que Dios me estuvo hablando en la semana? Vamos a seguir adelante. 4. Vivieron experiencias y en escenarios iguales. Lot conoció del pacto de Dios y de las apariciones de Dios para con Abraham. Le fueron compartidas. No ignoraba la doctrina revelada por Dios en ese momento. Génesis 12, 7 al 10. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, como hace rato dije, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Un nombre de oración, de llamar a Dios. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Hasta qué versículo dije? Hasta el 10, ¿verdad? No, hasta ahí, hasta el 9. Muy bien, vamos a dejar ahí. Entonces, él le compartió. Pero compartió algunas experiencias. Quiero leer también, el 10, dice: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, hasta ese momento, Lot y Abraham caminaron juntos en las buenas y en las malas. ¿Estamos los cristianos, estamos los justos libres de aflicción? ¿Estamos los justos y los justificados libres de que nos prueben? ¿Estamos los justos exentos de lo que pasa en este mundo? No estamos, amado hermano, participamos, pero en medio de todo eso Dios hace la excepción, Dios hace la diferencia. Pero algo muy importante, que hasta este momento no había queja. Abraham y Lot caminaban de acuerdo, y Lot estaba diciéndole: adelante, nos vamos para acá, nos vamos para allá, adelante. Hay hambre en la tierra, sigo contigo. Y lo más importante es que aprendió de Abraham, que Abraham no negó a Dios. Abraham siguió confiando en Dios, aunque hubo prueba. Este año que pasó, y no sé, he estado orando a Dios y me va a dar un sentir profético para el año que entra.
se cumplió lo que Dios me dio y me dijo: aflicciones, enfermedades, pruebas, dificultades en las familias. Pero el Señor dijo: si ustedes me buscan y permanecen fieles y tienen fe en mi nombre, yo voy a hacer la diferencia y los voy a sacar adelante. Y estoy certero que así Dios lo ha estado haciendo. A lo mejor usted ni enterado estaba y hasta ahora dice: ¿y a qué horas dijo eso el pastor? Pues por no venir. Amado hermano, pero ellos estaban. Vamos a seguir porque quisiera hablar más a detalle todo lo que hay. Entonces vivieron experiencias y escenarios similares. Esto es muy importante porque las experiencias de los escenarios similares a veces nos dañan y hace que la gente deje de confiar en Dios. Dios prosperó ampliamente a los dos. Fíjese. Fuera de Ur, fuera de sus negocios, vámonos a Harán, ahí Dios los prosperó. Ahora vienen, hay hambre, se pierden muchas cosas, hay una economía deteriorada, pero finalmente, como Abraham y Lot estaban en ese momento de acuerdo y confiando y clamando: Señor, sácanos de este problema, Señor, sácanos de esta deuda, Señor, sácanos de esta carencia, Señor, sácanos de esta injusticia. Somos justificados por ti, estamos haciendo las cosas que tú nos mandas hacer, estamos comportándonos como justos, haciendo lo que debemos hacer, estamos tratando de guardar lo que tú nos has revelado de palabra. Creemos que eres Dios, creemos a tu palabra. Capítulo 13, veamos cómo los prosperó. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y oiga, 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿No quisieras eso, hermano? Mira un hombre que entendió lo que era vivir justificado. Mira un hombre que vivía en la justicia de Dios. El Señor dijo: va. Hoy a veces estamos sufriendo carencias y el Señor dice: vuelve a mi camino, vuelve a comportarte en el camino del justo y yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué te importa? Pero lo voy a hacer. Hoy usted está escaso en esto de lo económico y todo, porque no ha caminado como Dios ha querido, haciendo lo que debe de hacer. Pero Dios no lo va a dejar, y Dios no es injusto. Dios es un Dios justo y verdadero. Dios es un Dios que ama y no lo va a dejar así, aunque haya perdido ahorita en un negocio fuertemente. Si usted camina como justo, Dios lo va a prosperar. Yo recibo. Dios va a prosperar esta iglesia, porque estamos queriendo caminar justos. Pero no solo a Abraham, vamos a ver qué pasó. Versículo 5. Dice: también Lot, yo hablo de rebote, júntate con quien debes juntarte, hermano. Luego te andas juntando con endemoniados, con brujas, con hechiceros, a ver si te arreglan la vida y todo, con gente que no debe ser, te asocias con quien no debiera de ser. Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y miren nada más, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ya había problemas por lo económico, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Empezó a haber problemas por la prosperidad. Qué triste, qué triste. Pero Dios es fiel y no dejó de prosperar a los dos. ¿Andan conmigo? ¿Están justificados? ¿Son justos? ¿Creen en mí? ¿Creen lo que yo hablo? ¿Creen mis promesas? Entonces yo los voy a prosperar. La escritura dice en 3 de Juan: amado deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Recibo. Créalo, hermano. Créalo. ¿Cómo lo hace Dios? Ya le dije, no se mete en eso, usted nomás reciba. 13:7 al 9. Ya leí, dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Bien, entonces nosotros vemos que era esta crisis, ¿verdad? Trajo que hubiera una separación sabia. Trajo una separación sabia de parte de Dios. Ya no nos podemos tolerar por las cosas materiales, tenemos que separarnos. Pero la sabiduría estuvo más en Abraham que en Lot. Y le dijo, tú eres justo y yo no voy a pelear contigo, eres mi hermano. Ahora tú di qué escoges. Tú decide para dónde vas. Si tú vas para allá, yo voy en contra. No es que Abraham fuera Salmón o Abraham, sino que era una sabia decisión. Amado hermano, a veces las relaciones entre nosotros los justos se hacen difíciles y tiene que haber una separación porque es saludable. Y amado hermano, esto era ya tiempo. También quiero decirles algo. A veces es necesario que los que hemos crecido en el conocimiento y que estamos avanzando en la edad entendamos algo. Que tienen algunos que irse porque es tiempo. Como los hijos. Yo ya no tengo ninguno en casa ni quiero tener a ninguno en casa. Y no es que no los ame. Mi casa está abierta. Aquí está mi hija y le he dicho, hija, el día que quieras, hasta te restauro la puerta para que duermas todo el día. Porque cuando acababa sus exámenes le gustaba encerrarse hasta la 1 o 2 de la tarde, ¿verdad? Y decía, le digo, pero ahora pues ya se casó y tiene obligaciones, ahora no pasa de las 5:30 de la mañana y ahora va para arriba. Y así, ¿verdad? Amo mucho a mi hijo Eliud y anda, es muy compañero conmigo porque hemos escogido andar en el ministerio y en el trabajo, pero ya tomó su camino. Es tiempo. Abraham sabía esto, ya creció Lot. Tiene su modo de vivir, de enfrentarse como justo. Ya le enseñé el camino de Dios, ya le enseñé el camino de justicia, ya le enseñé lo que tiene que temer, ya le enseñé qué debe de hacer. Ahora que se vaya, pero en paz, que tome la ventaja, si es que así lo quiere ver. Esto es también parte de una dolorosa santificación. Lo separó de Ur de los caldeos, lo separó de Harán, ahora lo separa en ellos. La palabra santificar significa separar. Es necesario. Pero ¿cómo vamos a usar esa oportunidad de los justos? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué hizo Lot? Ya lo interesé mucho, veo muchos interesados, hasta ni se me están durmiendo porque dicen, órale lo que está hablando el pastor. Le ha dado Dios revelación, así es. Tiempo de decisiones. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Tiempo de decisiones. Es por eso que mi mensaje, las decisiones del justo. Tenemos que tener cuidado porque llega el momento en que no podemos estar ya conviviendo en cierta manera. Aún así ha sido para mí doloroso. Mi hijo el mayor ni vive en México, vive muy lejos, 14 horas de diferencia hasta China. Que Dios lo bendiga y oro por él y le doy instrucciones, pero está hasta allá. Y amado hermano, en cuanto a la vida como padre espiritual de muchas iglesias, yo he tenido que aprender a soltar. Unos me han agradecido, otros no, unos han tomado, me refiero a los siervos y pastores de aquellos lugares, un camino que yo no considero correcto, pero cada uno va a tomar sus decisiones. El justo toma sus decisiones. Lo único que yo siempre le digo, Señor, en tus manos está.
que te consulten, que te busquen, porque Abraham levantaba altares y daba gracias a Dios, y a Lot se le olvidó. Vamos a ver. Muy bien. Tiempo de decisiones. ¿Qué decisión tomó Lot? Él decidió por lo que veían sus ojos, su egoísmo, su conveniencia y su ventaja, de acuerdo a lo que venimos leyendo. Abraham, por el contrario, no le importaba el lugar, no le importaba la situación, no le importaban los escenarios. Lo que a Abraham le importaba es que yo, Abraham, dependo de Dios y dependo de sus promesas y dependo de su bendición. Y como diríamos los mexicanos, Abraham dijo: el perico donde quiera es verde. Eso ya es mío, muy mexicano. Sí, Abraham dependía totalmente. 13:9. Abraham dijo: yo iré a la derecha y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Tú escoges, yo dependo de Dios. Sí, y el 12a, y dice: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, yo voy a depender de Dios. El justo depende de Dios. Donde quiera que yo esté, Señor, tú me vas a bendecir. Donde quiera que yo esté, tú me vas a proveer. Estoy ahora en el Negev. Negev quiere decir desierto, pero tú me vas a bendecir en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Yo no sé qué vas a hacer. Hoy estoy en un lugar que parece que nada voy a ganar, Señor, pero tú me vas a bendecir, porque yo doy lugar a tu presencia. Aunque parezca que todo lo que veo en el escenario es contrario, aunque parezca que en México ahorita no puede haber negocios y está reducido el efectivo, Señor, tú me vas a bendecir. Sea del camino y de la decisión de Abraham, dependa de Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas. Segunda de Corintios, vamos a usar. Luego regresamos ahí a Génesis. A ver si me alcanza a predicar todo lo que tengo que predicar. Segunda de Corintios, vamos hasta allá. ¿Qué le dije? Capítulo 1, versículos 18 y 22. Mire lo que Abraham sostenía: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora más tenemos el Espíritu de Dios. Vamos a ver un mirar de confianza. Adelántele. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, hubo hambre ahí en Egipto, hay problemas, Señor, hay aflicciones, hay lucha momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Hoy se ve un México difícil. Las que no se ven, hoy vemos que nosotros tenemos un reino celestial y un Dios todopoderoso. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos las temporales y las eternas. Y hoy no hacemos caso a los síntomas de mentira. Hoy Dios dijo, y yo creo su promesa es sí, en Él sí y en Él amén, que Él iba a sanar las enfermedades y las dolencias. Libres somos entonces en el nombre de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué buscas? ¿Dónde está puesto tu corazón? Vamos a ver qué nos dice de Abraham. Y estoy tomando ahora Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué buscas? Mateo 6:33 me lo sé de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia como Abraham, y todo lo demás os será dado por añadidura, o será añadido. Así es que, amado hermano, ahí estamos. Esperar y confiar en las cosas celestiales y divinas. ¿Por qué Dios bendijo tanto a Abraham aún en esta tierra? Porque él había puesto sus ojos y él estaba buscando al Señor. Y miren lo que nos dice Hebreos 11, en el 10 y en el 11 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor, gracias por toda esta extensión que me das hasta el Éufrates y hasta Egipto. Pero Señor, yo no tengo pegado mi corazón. Ahí no está mi ambición, ahí no está mi egoísmo, ahí no están mis envidias, ahí no. Señor, yo lo que quiero es esa ciudad del cielo. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Ahora, amado hermano, nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Lot, amado hermano, regresamos al capítulo 13, se fue deslizando. Qué triste. Vean ustedes. Génesis 13, parte B. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él empezó por llegar a los lugares que eran fértiles. Él empezó viviendo en tiendas. Abraham nunca dejó de vivir en tiendas, porque él tenía la bendición de Dios y la confianza. Pero este fue poniendo sus tiendas y se fue deslizando, se fue acercando. Ya voy llegando, ya estoy caliente, como nosotros cuando jugábamos al cuero escondido. Caliente, 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 ya vas llegando. Y dice que después se fue a vivir a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, no en contra de él, no en contra del ser humano, en contra de Dios. No te juntes con aquellos que están en contra de Dios y en contra de su voluntad. Se fue deslizando, amado hermano. Primera de Corintios 9:27, a ver qué nos dice, qué idea vamos a tomar allí. Vamos hasta allá. Y dice la Escritura, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh, amado hermano, se fue y dice Pablo, tengamos cuidado, no vayamos a ser eliminados. Romanos 5:21, vamos a ver qué nos dice Romanos 5:21, y dice la Escritura de la siguiente manera: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Me genoite, como nos enseñó el hermano Alejandro. Jamás suceda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Tienes una decisión, tienes un camino del justo, tienes una conducta, una actitud, tienes palabras de justo. ¿Qué estás haciendo, viviendo? Romanos capítulo 6:1 y el 12 dice ahí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, voy a llegar hasta allá y vamos a ver lo que dice la Escritura ahí en Hebreos. Ya voy llegando. Dice la Escritura así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Oh, amado hermano, tengamos cuidado.
porque vienen las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Yo quisiera estarte leyendo, pero te las voy a dejar de resumidas. Primero, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, Lot fue llevado a guerra. Abraham tenía un ejército muy grande de 318 personas, pero él fue llevado a guerra. Abraham tuvo que ir a ayudarle porque Lot perdió todo de momento y se llevaron a toda su familia y se lo llevaron cautivo, según nos dice Génesis 14, 11 y 12. Pero fueron liberados y rescatados por un justo, obediente y espiritual. Abraham había tomado la buena decisión y en Génesis 14, 14 al 16 fue y enfrentó a esos reyes con su ejército privado y rescató a Lot y todas sus pertenencias. El justo obediente gana guerras, porque las guerras son ganadas por Dios y Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él es agradecido. Abraham levantó en esta hora un botín y se lo participó. Dios sabía eso. Y el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, vino y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo y bendito el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, te ha entregado a tus enemigos y has ganado la guerra. Y Abraham le dio el diezmo de todos. El justo es obediente, no toma ni usa lo contaminado y corrupto. Abraham no quiso tomar nada de lo que habían obtenido de botín, de lo que habían sacado de Sodoma y de Gomorra. El rey de Sodoma le dijo: pues quédate con todo y devuélvenos nada más a los habitantes. Y él le dijo: yo no me voy a quedar con nada. Solo estos reyes que me acompañaron, que son mis amigos, la gente que asiste por aquí, ellos van a tener parte en el botín, pero yo no, porque yo no tomo ni uso lo contaminado ni lo corrupto. El justo, desobediente y carnal está bajo la justicia, pero también bajo el juicio de Dios. El reino de Dios tiene por características justicia y juicio, como vimos hace rato leyendo ahí acerca de Abraham, así como el poder y la bendición. El lugar de morada, la comodidad y la posición de Lot como justo, desobediente y carnal, había sido juzgada y iba a ser destruida. Dios destruyó Sodoma y Gomorra según Génesis 18 y 20, y así se lo hizo saber a Abraham. La intercesión de un justo, sí, misericordioso, 6 veces insistió, desde 50 hasta 10, pero solo había un justo Lot. Lot era muy importante en Sodoma, según dice Génesis 19:1. Dios destruye lo corrupto, lo que contamina. La familia de Lot, su esposa y sus hijas vivían bajo una moralidad muy baja. ¿Bajo qué moralidad están viviendo en tu casa? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo? Él era justo, pero su esposa y sus hijas no eran, vivían bajo una moralidad. Hoy la moralidad cada día está bajando. El domingo pasado el pastor Edgar predicó acerca de los 3 niveles o 3 tipos de santidad. La espiritual, pues eso la había alcanzado Abraham. La doctrinal, pues había obedecido la palabra. La moral la había alcanzado. Pero Lot olvidó lo espiritual, olvidó lo doctrinal, porque ya ni siquiera levantaba esos altares. Y la moral, la santidad moral estaba a niveles bajos. Era una situación escandalosa. ¿Bajo qué moralidad vive tu parentela? ¿Bajo qué moralidad viven tus amigos o tus socios? ¿Bajo qué moral, qué nivel están viviendo? La intercesión es tan importante. Lot se sentía muy importante ahí, él era anciano pero Dios destruyó lo corrupto. Dios destruyó lo que contaminaba. La familia de Lot, su esposa, sus hijos también fueron destruidas. Lo perdió todo, la bendición de Dios. Y de él se engendraron 2 pueblos, Moab y Amón, que se volvieron enemigos continuos del pueblo de Israel. Concluyo con esto. Hay una gran diferencia entre el justo obediente espiritual y el justo desobediente carnal. Esto es porque mi mensaje se ha llamado las decisiones del justo. Se da en el resultado obtenido en nuestra persona y en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestras posiciones sociales y económicas.
Hoy hemos visto la vida de Abraham y el resultado que tuvo en su relación con Dios y ser un justo que caminó bajo las correctas decisiones y obras de justo. Y hemos visto cómo Lot sí quedó justo, pero fue el único, y cómo todo se perdió, cómo su esposa quedó hecha estatua de sal, y cómo sus hijas, participando de la baja moralidad, tuvieron un incesto con su padre para traer unos pueblos que fueron continuamente enemigos de Israel, porque eran carnales. Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 al 9 dice: no os engañéis, hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Se siembra de la carne, se segará corrupción. Se siembra del espíritu, se segará vida eterna. Grábate en tu corazón, ¿qué decisión como justo o como justa, si eres mujer, has tomado? ¿Qué es el camino que has tomado? Analiza, reflexiona, y hoy Dios tiene una oportunidad de cambio en tu vida. Y si tú no eres justo, hoy vuélvete justo por la justicia de Dios en Cristo Jesús, creyendo en Él. Dios te bendiga y dale la gloria al Señor, y lo que yo no te pude enseñar, que el Espíritu te lo enseñe de más. Amén.